Welcome back to the program. We are here today with Professor Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con el profesor Zhang, muy reconocido no solo por sus logros académicos, sino también por sus canales muy populares, y me aseguraré de dejar los enlaces. Ahora bien, usted desarrolla modelos para predecir acontecimientos geopolíticos, y son bastante fascinantes porque logra incluir muchas variables para tener en cuenta la complejidad. Así que, sí, pensé que un buen punto de partida sería un tema que mucha gente está observando ahora. Es decir, si entras en cualquier plataforma de redes sociales, todo el mundo está comparando lo que ocurre en Occidente con la caída del Imperio Romano. Pero eso plantea la pregunta, dado que usted puede basarse en todas esas variables diferentes, ¿qué considera que hace que las civilizaciones surjan, decaigan y finalmente colapsen? Decline as well as collapse. De acuerdo. Así que en mi análisis de la historia mundial, veo que cuando las civilizaciones surgen, hay tres factores en juego. El primero es la energía, esa especie de hambre que tiene la gente por levantarse y hacerse un lugar en el mundo. Ese es el número uno, la energía. El segundo es la apertura. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a aprender de los demás? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a reflexionar sobre tus errores y mejorar a partir de ellos? ¿Qué tan abierto eres? Ese es el número dos. El tercero es la cohesión. ¿Te identificas con por poderes de trabajar unido y coordinarse para que metas más grandes? Si observas todos los grandes imperios, todos comenzaron como tribus fronterizas que gracias a su energía, apertura y cohesión fueron capaces de dominar su parte del mundo. Esto incluye a los atenienses, los persas, los macedonios, los romanos, los estadounidenses y los británicos. Y hoy yo sostendría que el nuevo imperio que está surgiendo en el escenario mundial es la Pax Judaica, Israel. Entre los israelíes vemos energía, apertura y cohesión. And how do you assess within this framework what's happening ¿Y cómo evalúa, dentro de este marco, lo que está ocurriendo con el occidente político, es decir, Estados Unidos y Europa? Porque sea cual sea la variable que se analice, ya sea la política, la economía o la cohesión social, parece haber mucho pesimismo, y quizá con razón. Entonces, ¿qué rumbo cree que está tomando ahora el mundo occidental? What direction do you see the Western world taking now? Sí, así que según este marco, el mundo occidental, especialmente el imperio angloamericano, está en rápido declive. Si miras la energía como la disposición de la gente a trabajar duro, quiero decir, la realidad es que hay jóvenes en Occidente que quieren ser influencers en las redes sociales y esperan ganar $600,000 al año haciendo eso. Y eso es completamente absurdo. Trump habla mucho de traer de vuelta la manufactura a Estados Unidos, pero ¿quién va a trabajar en esos empleos de cuello azul? ¿Quién va a querer ir a trabajar a fábricas durante 40 o 50 años? La respuesta es, no muchos jóvenes. La realidad es que los jóvenes de hoy en día prefieren simplemente ver Netflix. Prefieren simplemente jugar a los videojuegos. Prefieren pasar el rato en las redes sociales. Realmente no quieren invertir su tiempo y energía en crear una gran sociedad. Así que, en términos de energía, Occidente está claramente en declive. En cuanto a la apertura, se ven muchas restricciones a la libertad de expresión, especialmente en las universidades. Existe la ley, y ahora también hay una represión contra los discursos que promueven los derechos palestinos o que critican lo que ocurre en Palestina, básicamente. Durante los confinamientos por la COVID, también hubo una enorme restricción de la libertad de expresión. Así que, en términos de apertura, vemos un declive masivo en el mundo occidental, y eso creo es muy problemático. Y el tercer factor es la cohesión, ¿verdad? Así que todo el mundo estaría de acuerdo en que el mayor problema de Estados Unidos es la polarización política, donde la izquierda y la derecha se odian mutuamente. Hoy en día, las encuestas muestran que si eres demócrata, podrías incluso negarte a casarte con un republicano, sin importar la atracción o el salario. Es como decir,
Si estás en el otro bando político, simplemente no quiero relacionarme contigo. Así que en términos de cohesión, Estados Unidos está dividido de manera bastante equitativa entre izquierda y derecha. Y esto está ocurriendo en todo el mundo occidental, especialmente con el aumento de la inmigración. Lamentablemente, todos los indicios históricos apuntan a un rápido declive en los próximos 5 a 10 años. Es un desarrollo interesante. El auge de las identidades políticas en Estados Unidos y en gran medida y de forma creciente también en Europa. Toda la idea del Estado-nación apela a algunos de los instintos de la naturaleza humana. Es decir, nos dividimos en grupos propios y ajenos, y el grupo propio se vuelve bastante distintivo. Del mismo modo que queremos reproducir la familia, tenemos el instinto de reproducir la nación. Pero cuando el grupo ajeno pasa a ser gente dentro de tu propia nación, y así es como se hablan entre ellos, dijiste odio, ¿verdad? Creo que dijiste odio. Bueno, realmente ven a la oposición política no simplemente como personas con opiniones diferentes o con distintos caminos hacia el futuro, sino como una amenaza para los ideales y para la nación misma. Y de nuevo, ambos bandos utilizan esta retórica. Así que es bastante inquietante en cuanto a la capacidad de mantenerse unidos en un solo país, si este es el sentimiento que la gente tiene hacia la oposición política. Sí. Pero, ¿hasta qué punto estamos condenados, entonces? Quiero decir, los que vivimos en el mundo occidental, porque hay una gran diferencia, supongo, entre pasar por periodos de auge y declive y realmente caer en el colapso. ¿Cuándo ocurre eso? When do we tilt into collapse here? Sí, ese es un gran punto. La cohesión social es un problema enorme en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay tanta polarización social y política? Para responder a eso, veamos 3 teorías, ¿de acuerdo? La primera es la de Peter Turchin, quien propuso la idea de la sobreproducción de élites. Estudió las guerras civiles romanas, la Revolución Francesa, analizó todos esos periodos de agitación política y señaló la sobreproducción de élites como el factor principal que conduce a la guerra civil. Su razonamiento es que el mundo no está dividido entre ricos y pobres. Está dividido entre quienes tienen mucho y quienes tienen algo pero quieren más, entre la alta nobleza y la baja nobleza. El problema es que a medida que la sociedad se vuelve más próspera, hay más élites, pero solo un número limitado de puestos de poder. Así que estas élites compiten entre sí por esos puestos limitados. Podría decirse que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, donde hay oligarcas alineados con los republicanos, representados por figuras de las grandes tecnológicas como Peter Thiel y Elon Musk, frente a la élite financiera, representada por el Partido Demócrata. Casi se podría ver la segunda administración de Trump como una especie de guerra civil entre estos distintos oligarcas en Estados Unidos. Esa es, pues, la primera teoría. La segunda teoría que tenemos es la de Thomas Piketty, quien escribió ese gran libro titulado El Capital en el siglo XXI. Estoy seguro de que lo has leído y de que tus espectadores también. Pero él propuso la idea de que, con el tiempo, el capitalismo conduce de forma natural a una economía rentista, en la que si uno se dedica simplemente a la especulación, gana más dinero que si realiza un trabajo productivo. Así, si inviertes tu dinero en el mercado de valores, podrías obtener un rendimiento de alrededor del 5%. Si abres un restaurante o montas una fábrica, podrías obtener un rendimiento de aproximadamente el 2%. De modo que todo el mundo acaba invirtiendo su dinero en capital especulativo, y eso conduce a la sobrefinancialización de la sociedad. Finalmente, eso lleva al colapso financiero, porque nadie está produciendo riqueza real. Y el tercer teórico es Oswald Spengler, quien sostenía que todas las civilizaciones son orgánicas y tienen ciclos vitales, lo que significa que, ya sabes, nacen, crecen, maduran y luego mueren. Es simplemente un ciclo vital natural.
No hay nada que puedas hacer al respecto. Así que si observas estas tres teorías y aplicas su marco a Estados Unidos, el país está realmente en muchos problemas. Y no solo Estados Unidos, sino el mundo occidental. Porque ¿cómo se afronta la sobreproducción de élites? Bueno, la única manera de hacerlo es mediante una revolución o una guerra civil, a través de una destrucción social cataclísmica en la que la mayor parte de la élite sea eliminada para que la sociedad se reinicie. Así que Peter Turchin nos dice que estamos perdidos. Luego miras a Thomas Piketty y tienes la monopolización y consolidación del capital en Estados Unidos, donde ahora solo unas pocas empresas representan aproximadamente un tercio de la riqueza del mercado bursátil, ¿verdad? Así que tienes a los 7 magníficos, y ellos constituyen aproximadamente un tercio de unidades de valor de Standard & Poor's. Eso es muy problemático, porque al ser monopolios no tienen que crear valor. Todo lo que tienen que hacer es mantener su posición. Y por eso vemos, ya sabes, este auge de la inteligencia artificial que está ocurriendo en Estados Unidos, lo cual es muy peligroso y precario para la economía estadounidense, porque se está invirtiendo todo ese dinero en centros de datos que producen un producto, la IA, que no tiene ningún beneficio social real y podría amenazar con destruir millones de empleos. Y además, Spengler nos dice que las sociedades mueren igual que las personas, y quizá, por el bien de la humanidad, eso sea algo muy bueno. Así que, si observas estas tres teorías, es muy difícil encontrar una salida al declive social al que se enfrenta ahora mismo el mundo occidental. Thomas Piketty, he made, Sí, bueno, Thomas Piketty, en su libro El Capital, señaló que Estados Unidos tenía una mejor estructura para desarrollar la democracia. Porque a diferencia de Europa, donde existía mucha riqueza antigua, Estados Unidos no tenía esa misma concentración de poder económico. Por supuesto, si avanzamos hasta la era actual, eso ya no es así. Ese también fue un argumento planteado por Alexis de Tocqueville, por cierto. Pero ahora, claro, el mundo es muy distinto. Tenemos esta concentración de riqueza, que tiene sus consecuencias. ¿Hasta qué punto ves los problemas actuales como una extensión de la crisis financiera global? Porque si recuerdas, allá por 2008 y 2009, había muchas preocupaciones de que el modelo económico liderado por Estados Unidos se había agotado. Estados Unidos había pedido prestado demasiado, gastado demasiado, y parte de la energía se había perdido. Demasiado dinero barato, básicamente. Pero la solución fue endeudarse más y gastar más, inflando en esencia algunas burbujas de activos. La mayoría de la gente reconoció entonces que eso solo era patear el problema hacia adelante. Es ahí donde estamos ahora, con el dinero barato siendo aplazado una vez más. Porque recuerdo que en 2009 la deuda rondaba los 9 billones de dólares. Ahora está en 38 billones. Va a ser mucho más difícil ahora, y no pueden usar los mismos instrumentos. ¿Cómo ves este problema del dinero barato? Sí, bueno, ya sabes, creo que planteas un buen punto sobre la gran crisis financiera de 2008-2009, que realmente marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, y se podría decir que también en la historia occidental. La crisis financiera de 2008 fue la culminación de tendencias muy preocupantes que se habían estado desarrollando desde la era neoliberal de Reagan. La primera tendencia fue el paso de la manufactura a la financiarización de la economía. Antes de Reagan, la mayor parte de la economía estaba orientada a la manufactura, a producir riqueza real para exportar al resto del mundo. Pero con el auge de la Reaganomía, se produjo un cambio hacia la financiarización, donde Estados Unidos empezó a absorber todo ese dinero fácil procedente de todo el mundo y a transformarlo en instrumentos arriesgados, como los derivados y las CDO. Así que los CDO provocaron la gran crisis financiera de 2008. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es la desregulación del sector financiero, la derogación de la ley Glass-Steagall,
que había mantenido separados la banca minorista y la banca de inversión. Esto llevó a una enorme consolidación en la industria financiera, y estos bancos se convirtieron en demasiado grandes para caer. La tercera gran tendencia es básicamente la captura de las élites en Washington, D.C. Tal vez recuerdes que en los años 90, antes de Bill Clinton, el Partido Demócrata era el partido de la clase trabajadora. Se oponían al NAFTA, se oponían al estatus de nación más favorecida para China. Ese era el Partido Demócrata en los años 80. Y mirando atrás, no creo que nadie pueda recordar realmente cómo era el Partido Demócrata en los años 80. Pero ahora, el Partido Demócrata es realmente el partido de la clase directiva profesional, especialmente del sector financiero. Así que se ha producido una captura de las élites en Washington, D.C. Y 2008 fue un punto de inflexión, porque recordemos, Obama se presentó con el lema de esperanza y cambio. Lo que prometía era básicamente revertir todas esas tendencias que estaban creando esta élite parasitaria en Estados Unidos. Pero, por supuesto, cuando llegó al poder, nombró a Larry Summers. Y ya sabes, Larry Summers y su equipo eran las mismas personas que habían provocado la gran crisis financiera en primer lugar, para resolver el problema. Y lo que hicieron fue permitir una gran relajación. Básicamente rescataron a todos sus amigos de Wall Street y perjudicaron al pueblo estadounidense. Sabes, la mayoría de la gente no entiende esto, pero Obama fue el primer presidente negro. Sin embargo, la propiedad de vivienda entre los afroamericanos disminuyó más rápidamente durante su presidencia que bajo cualquier otra en la historia de Estados Unidos. Más familias negras perdieron sus hogares con Obama que con cualquier otro presidente. Así que Obama terminó perjudicando a la clase trabajadora, especialmente a la clase trabajadora minoritaria que más esperanzas había depositado en su administración. Los años 2008 y 2009 marcaron un punto de inflexión, y básicamente el Partido Demócrata ha sido cooptado por la élite financiera. Esto es algo que aún continúa hoy. Lamentablemente no parece que el Partido Demócrata pueda revertir esta tendencia. Sí, esta transferencia de riqueza de la clase media a los ricos fue bastante extraordinaria. Uno esperaría entonces que se produjera una revuelta contra las élites como resultado. Y cuando hablamos de populismo, una palabra que hoy está muy demonizada, en realidad se trata de la gente señalando que las élites se han vuelto demasiado distantes del público. Pero eso parece una crítica o una reacción muy natural ante este tipo de transferencia de riqueza. Me gusta que vuelvas a la antigua Grecia, porque una preocupación clave para pensadores como Platón o Aristóteles era que la democracia podía degenerar en tiranía. Cuanto más tiempo un pueblo fuera libre o tuviera libertad, más empezaría a desafiar todas las autoridades externas. El hijo desafiaría al padre, el alumno desafiaría al maestro. Y parece que gran parte de nuestro liberalismo actual alimenta esto, la idea de que se deben rechazar todas las autoridades, pero también elimina todas las jerarquías. Sin embargo, existen jerarquías buenas y benignas, el padre y el hijo, el maestro y el alumno, en las que uno desea elevar al otro idealmente por encima de sí mismo. Es decir, la mayoría de los padres quieren que sus hijos les superen, y esa es una buena jerarquía. Pero parece que en la sociedad estamos perdiendo esas jerarquías benignas. No todas, quizás sea una exageración, pero las jerarquías benignas están en declive, mientras que las más crueles o extractivas, rentistas y explotadoras están en auge. ¿Cómo ves este desarrollo? ¿Es este el final o la muerte de la democracia y el ascenso de la tiranía? ¿O cómo podemos prever cómo se desarrollará esto? Bien, veamos la antigua Roma, ¿de acuerdo? Después de las 3 guerras púnicas, Roma era la dueña indiscutible del Mediterráneo, pero tenía esta máquina de guerra que seguía funcionando, iniciando guerras en el extranjero. ¿Por qué? Porque toda la economía romana se basaba en hacer la guerra. Lo que ocurría era que la nobleza iniciaba estas guerras para capturar esclavos que trabajaran sus propiedades.
Cuando comenzaban estas guerras, reclutaban a los campesinos. Y como esos campesinos ya no podían trabajar sus tierras, tenían que pedir préstamos poniendo sus tierras como garantía. Y por supuesto, por mala suerte, porque morían en la guerra, la familia perdía la tierra. Y lo que ocurrió fue que la nobleza consolidó todas esas tierras, y el campesinado se convirtió en una clase arrendataria. Se vieron obligados a ir a la ciudad de Roma en busca de trabajo, y esto se convirtió en un elemento muy inestable dentro de la sociedad romana, porque ahora surgía el populismo. Los primeros grandes reformadores fueron los hermanos Graco, Tiberio Graco. Su programa de reformas era el más inocuo, el más razonable de toda la historia humana. Todo lo que hoy camperaos nuestra campesina hoy bestar hats prenidis queda ninguno. They can't work the land anymore because there's no land for them. But we, the Roman state, have all this public land. Pero nosotros, el Estado romano, tenemos todas estas tierras públicas que no se están utilizando. Así que demos parte de esas tierras a los campesinos que quieran trabajar duro y cultivar alimentos para sus familias. Es la estrategia más razonable del mundo, ¿verdad? El problema era que la nobleza trataba las tierras públicas como si fueran privadas. Aunque solo las usaban, seguían creyendo que eran de su propiedad. Por eso se ofendieron con la propuesta de Tiberio Graco, y lo que hicieron fue en las calles de Roma matarlo a golpes. No solo a él, también mataron a su hermano a golpes. Estos son conocidos como los hermanos Graco. Quiero decir, entiendo que el populismo suena mal, pero si miras la historia, mira cómo los antiguos griegos trataban a su clase campesina, mira cómo los antiguos romanos trataban a la suya. La élite se vuelve arrogante, complaciente y completamente reacia a las reformas. De hecho, si propones alguna reforma, te matan. Y esto abre la puerta a aventureros, demagogos que pueden aprovechar la ira del pueblo y volverla contra la élite. Y por supuesto, llegó el ascenso de Julio César. In Rome, it was that this allowed for the rise of Julius Caesar. Now, what allowed for the rise of Julius Caesar was something really Ahora bien, lo que permitió el ascenso de Julio César fue algo realmente sencillo. Trataba a la gente con decencia. Sabes, se marchó a la Galia para iniciar esas guerras y en lugar de quedarse con todo el botín para sí mismo, en realidad se lo dio a sus soldados. Eso generó una lealtad enorme entre ellos, tanta que su ejército fue capaz de derrotar a toda la República Romana y establecer a Julio César como dictador de Roma. Por supuesto, esto acabaría conduciendo a su asesinato, pero luego dio lugar al ascenso de Octavio César y establecimiento del Imperio Romano. Así que, si la historia nos enseña algo, es esto. La gente no quiere levantarse, la gente no quiere unirse detrás de un demagogo. Pero las élites a menudo no les dan a las personas otra opción, porque las élites son parasitarias, arrogantes y completamente indiferentes a la difícil situación del pueblo. Y esto es algo que estamos viendo en todo el mundo occidental hoy en día, donde las élites viven en su propia burbuja, no comprenden el sufrimiento de la gente común. Mira, la realidad es que en Estados Unidos hoy, la mayoría de las personas no pueden permitirse una emergencia que cueste $500. Si se enferman y tienen que ir al hospital y desembolsar $500, no pueden hacerlo. Los precios de los comestibles están por las nubes. Están muy endeudados. Quiero decir, si eres un estadounidense promedio, la vida es realmente dura para ti y realmente no ves ninguna posible salida. Mira, 2016, vale, viviríamos en un mundo diferente si en 2016 Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata. Y sinceramente, si los demócratas hubieran tenido unas primarias justas, como las que tuvieron los republicanos, Bernie Sanders habría sido el candidato en 2016 y 2020 y habría ganado la presidencia. Pero insistieron en amañar las primarias y eso permitió el ascenso de Trump. Así que Trump no habría sido posible. Trump no sería factible sin el hecho de que los demócratas son un partido muy corrupto, muy arrogante y muy desconectado de la realidad.
Sí, bueno, yo también tiendo a ver el populismo como una reacción ante una élite que se va desvinculando cada vez más. Pero tienes razón en que los populistas no siempre tienen buenas respuestas. Quiero decir, tienen el pulso del público, responden a esa frustración, pero quería preguntar por Trump por esa razón, porque en Europa especialmente no hay periodista ni político que entienda por qué los estadounidenses habrían votado por él. Sinceramente, probablemente yo habría votado por él si fuera estadounidense, solo para poner un palo en las ruedas del sistema, porque no era sostenible. La situación iba de mal en peor. Eso no significa que crea que sus soluciones sean muy buenas. Creo que sus aranceles son un desastre, no funcionan bien. La idea de intentar resolverlo todo con soluciones rápidas, mediante la fuerza y ahora con más y más guerras, me parece un enfoque poco acertado. Pero no entender su atractivo es bastante peligroso. Entonces, ¿cómo lo ves de cara al futuro? Si tuvieras que hacer una predicción sobre Trump, ¿crees que disolverá la democracia o que realmente podrá hacer que las élites rindan cuentas? ¿Cómo crees que será su camino? Mira, en 2016 el mundo entero se quedó sorprendido, desconcertado, confundido, perplejo y perturbado por el hecho de que él fuera capaz de vencer a Hillary Clinton, que era una política de carrera. Ella había sido secretaria de Estado y también primera dama. Tenía una enorme experiencia política y, ya sabes, un equipo de miles de políticos profesionales firmemente detrás de ella. Así que habría sido una candidata y una presidenta muy eficaz si hubiera ganado. Pero los estadounidenses no querían eso, porque, como dices, estaban hartos del sistema tal como era. Hillary Clinton habría sido simplemente otra política corrupta que cuidaba de sus amigos y perjudicaba a la clase media estadounidense. Y entonces, ya sabes, hicieron estas entrevistas con estadounidenses promedio y les preguntaban, por ejemplo, por qué votaron por Trump, aunque no fuera un político fiable ni experimentado. Y su respuesta fue, porque quería afirmar mi autoridad, porque quería afirmar mi autonomía, porque quería que mi voz importara. Estoy harto de que la élite me pisotee. Esa es la razón. Sabes, esta élite de Washington, en Washington D.C., en San Francisco, en Nueva York, ni siquiera sabe que existo. Y ahora, al elegir a Trump, saben que existo y que mi voz importa. Por eso votaron por él. Luego, en 2020, la gente no quería la división que causó Trump. Así que eligieron a Biden. Y sus vidas fueron empeorando cada vez más. Así que están en una situación en la que, ya sabes, si votan por quien se supone que deben votar, esa persona simplemente ignora su difícil situación. Esa persona no hará nada para mejorar su sustento. Trump, por otro lado, es alguien que podría poner un obstáculo en el sistema, como señalas, alguien capaz de alterar el statu quo. Y eso es precisamente lo que está haciendo ahora con el Proyecto 2025, ¿verdad? Pero la gente, desde luego, no quiere que las cosas sigan como están. Así que votan por un cambio, aunque pueda llevar al caos, con la esperanza de que sus vidas mejoren un poco. Vamos a quemar la casa actual, esperando que algo más ocupe su lugar. Pero quiero pasar a cuestiones más concretas, porque aquí en Europa estamos luchando ahora. Bueno, yo lo habría llamado una guerra por delegación contra Rusia, pero se está volviendo cada vez más directa. Me pareció interesante que mencionaras a Spengler antes en el discurso sobre la civilización, porque solía referirse a los rusos como más bárbaros y primitivos. Pero cuando lo hacía en el sentido que has escrito, que eran más buenas. Entrydig enfusrengsum in thos besparted fofos, as timhastics adus nomt award barrel of vitalidad juventud. Pero hoy no existe tal sentimiento. Por supuesto, se podría decir que hubo una referencia algo despectiva hacia ellos, pero aún así, dentro de ese marco en el que las civilizaciones adoptan la duración de vida de un ser humano, los rusos eran vistos como la parte joven. Pero hoy, en la guerra de Ucrania, ¿hacia dónde crees que va esto?
porque estoy muy desconcertado por la información que se difunde. Parece tan alejada de la realidad. Por ejemplo, en la década de 1990, durante todo ese decenio, tuvimos debates sobre los peligros de ampliar la OTAN sin incluir a Rusia. Ahora todo eso ha sido borrado de la memoria, como si nunca hubiera ocurrido. Entonces, ¿hacia dónde crees que se dirige realmente esta guerra? So where do you see this war actually going? Yeah, so I think for the past Sí, year, creo que durante el último año la guerra ha estado básicamente terminada. Si observas las líneas del frente, si ves cómo los rusos están librando esta guerra en comparación con cómo lo hacen los ucranianos, los soldados rusos están demostrando energía, apertura y cohesión. Lo que quiero decir con esto es que están aprendiendo constantemente de sus errores y adaptándose a las circunstancias. Los rusos have mastered drone warfare for reconnaissance purposes. At first they were using, Al principio utilizaban grandes unidades de batallones contra los ucranianos y se dieron cuenta de que podían ser fácilmente detectados y atacados por drones. Así que ahora son 2 o 3 infantes de reconocimiento en motocicletas. Y eso está destruyendo las defensas ucranianas porque las líneas del frente son enormes y los ucranianos no pueden responder a tanta energía e iniciativa entre los soldados rusos. Si hablas con estos soldados rusos, si los entrevistas en el frente, te dirán que esto es una cruzada para salvar la civilización rusa, una cruzada para salvar la patria, una cruzada para destruir al anticristo, que ellos creen que es la corrupción de la civilización rusa. Así que son extremadamente enérgicos, muy abiertos y muy cohesionados. Y luego vas y hablas con los soldados ucranianos. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora están sacando a estos hombres de 50 años de las calles de Ucrania para luchar en una guerra que es completamente inútil, desesperada y perdida. Las tasas de deserción entre los soldados ucranianos están por las nubes, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de miles de soldados que están desertando. Así que esta guerra está completamente perdida. Y la razón por la que los ucranianos no han admitido la derrota es que sería un suicidio político para el régimen de Kiev admitirla, ¿verdad? Porque si Zelensky, después de prometer durante los últimos 4 años que Rusia no es más que un castillo de naipes que va a decaer y colapsar por las sanciones al día siguiente, bueno, llevas diciendo esto durante 4 años, has ganado la guerra en las redes sociales. Quiero decir, si solo miras las redes sociales, los reyes de Atari han sido increíbles. No puedes decirle a tu pueblo que la guerra está perdida. Te asesinarían. Independientemente de lo que ocurra, si admites la derrota, habrá una revolución en Ucrania. Así que los ucranianos están atrapados donde están. Tienen que llevar esto hasta el amargo final. Ahora bien, los europeos están apoyando a los ucranianos con la expectativa de que ganen esta guerra. Y mira, esto no se dice claramente en los medios, pero la OTAN ha estado en esta guerra desde el principio. Sí, es mano de obra ucraniana, soldados ucranianos en las líneas del frente, pero es armamento de la OTAN, objetivos de la OTAN, vigilancia de la OTAN, fuerzas especiales de la OTAN, mando y control de la OTAN y financiación de la OTAN. Ha sido todo de la OTAN. Así que la OTAN también está, en cierto modo, atrapada en esta guerra. Es una especie de falacia. Es como si fueras a un casino y hubieras perdido $1 millón. No puedes simplemente irte, porque ¿cómo le dices a tu esposa que perdiste $1 millón, verdad? Así que estás atrapado donde estás. Ucrania está atrapada. La OTAN está atrapada. Y esta guerra solo se resolverá mediante una solución militar. Sé que hay un acuerdo de 20 puntos sobre la mesa ahora mismo, pero no hay manera de que Ucrania pueda aceptarlo. No hay manera de que la OTAN pueda aceptarlo. Así que creo que lo que va a pasar es que los rusos avanzarán hasta Odessa. Y una vez que tomen Odessa, la guerra habrá terminado, porque Rusia habrá alcanzado sus objetivos estratégicos. Para entonces la OTAN se habrá desmoronado. I like the way
Me gusta la forma en que utilizaste la apertura como punto de partida, porque a menudo en Occidente suscribimos la idea de que somos abiertos porque somos una democracia liberal, mientras que Rusia es autoritaria, por lo tanto, está cerrada. Pero parece que uno de nuestros principales problemas en Europa es precisamente ese. Nos hemos vuelto sentido de negarnos a ver la realidad tal como es. Coincido en que normalmente, en una guerra entre fuerzas invasoras y defensoras, los defensores tienen ventaja en términos de moral porque están protegiendo su tierra natal. Tienen una motivación mayor en comparación con cualquiera que actúe solo por oportunismo militar. Pero esta ha sido, en cierto modo, la suposición en Occidente, que los ucranianos lucharían y los rusos simplemente huirían en cuanto se dieran cuenta de la corrupción moral de su gobierno. Smav Everson 22, Argunis the Weth Territories. Pero todo esto deja a la OTAN fuera de la ecuación. Y si dejamos a la OTAN fuera porque no podemos admitir que estamos implicados, de repente eso socava nuestra capacidad para interpretar las motivaciones de los rusos. Como dices, ellos realmente ven esto como una guerra por su propia existencia, y yo añadiría, con muy buenas razones. Pero de nuevo, si todos tenemos que ajustarnos a esta narrativa de que se trata simplemente de oportunismo, de que solo tienen hambre de más territorio, de que de algún modo está en el ADN ruso, entonces todo nuestro análisis será erróneo. Me pregunto si ves la apertura como parte de la debilidad que tenemos, porque no se trata solo de una cuestión. Creo que una gran crisis a la que nos enfrentamos en Occidente es una crisis de la estrategia en sí misma. Es decir, ya ni siquiera podemos interpretar las amenazas. Las amenazas implican evaluar intenciones y capacidades. Pero cuando estás obligado a odiar a tu oponente, ¿cómo puedes interpretar sus intenciones y capacidades de manera objetiva? Quiero decir, en Europa ni siquiera se pueden debatir las preocupaciones de seguridad de tus oponentes, ¿verdad? Es decir, ven a este continente e intenta explicar cuáles crees que son las preocupaciones de seguridad de China, Irán o Rusia. Te crucificarían, te destruirían la carrera, irían a por ti. Es increíble. ¿Cómo vas a tener políticas sensatas si ni siquiera puedes hablar de tus oponentes de una forma que los humanice? Mira, estudié en Yale, y eso fue a finales de los años 90. Yale College y Estados Unidos en aquel momento era una sociedad muy abierta y dinámica, donde se podía criticar a todo y a todos. Y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Si una sociedad es tan abierta, no hay manera de que pueda decaer. Avancemos hasta 2016, ¿verdad? Tuvimos el Brexit, tuvimos la elección de Donald Trump. Y en ese momento, si formas parte de la élite, es un buen momento para reflexionar y reconocer que el mundo no es como crees que es, y para darte cuenta de que hay problemas muy serios en la sociedad que deben abordarse, especialmente la desigualdad de riqueza, la corrupción y la deuda entre los pobres. Así que ahora es un buen momento para reiniciar vuestra sociedad. En cambio, la élite decidió encerrarse, crear su propia burbuja e ignorar todas las críticas. Esto empeoró durante la COVID y se volvieron extremadamente cerrados. La élite se volvió aún más insular después de que los rusos invadieran Ucrania, porque esa invasión supuso un cambio de paradigma para la élite occidental. No podían imaginar que alguien pudiera desafiar al imperio, ¿verdad? Quiero decir, se suponía que los rusos eran esa gasolinera con armas nucleares, un pueblo pobre, atrasado y bárbaro que sobrevivía gracias a la generosidad occidental, y su élite era extremadamente corrupta. Entonces, ¿cómo podían atreverse a desafiarnos? Así que la invasión rusa fue un gran shock para la élite. Quiero decir, realmente les estalló la burbuja. Pero luego pensaron, ¿sabes qué? Vamos a redoblar la apuesta. Seguiremos creyendo en nuestras ideas absurdas, aunque no tengan ningún sentido, y creeremos que Ucrania ganará esta guerra. Así que hemos llegado a un punto en el que, lamentablemente, el mayor problema del mundo occidental es la arrogancia, el aislamiento y la cerrazón mental de la élite.
Y la élite ahora no tiene absolutamente ninguna visión estratégica. No solo se niegan a considerar las perspectivas estratégicas de Rusia, Irán y China, como dices, sino que también se niegan a admitir que podrían tener parte de culpa en lo que ocurrió, ¿verdad? Se niegan rotundamente a aceptar que la expansión de la OTAN provocó a los rusos a entrar en esta guerra y no tienen ningún plan para avanzar. Les preguntas algo así como, bueno, si Ucrania pierde esta guerra, ¿qué vais a hacer? Y ellos responden, no van a perder esta guerra. Vale, pero ¿qué pasa si Estados Unidos os obliga a enviar tropas a Ucrania? No tienen ni idea de qué hacer. Así que tienes a esta élite occidental que ha metido la cabeza en la arena. Colectivamente, han enterrado la cabeza y solo rezan para que el cielo no se les caiga encima. Pero el cielo se les va a caer encima. Sí, no, bueno, de nuevo, esto es una de esas cosas. Nunca he visto nada parecido. La gente hablaba de propaganda durante la invasión de Irak, lo recuerdo bien. Y esto no tiene comparación. Quiero decir, esta cobertura mediática sobre los rusos enviando oleadas de carne y todo eso, es fácil de refutar, pero ese es precisamente mi punto. Si existiera una sociedad abierta en la que se pudiera refutar, sería otra cosa. Pero, incluso si revisas toda la historia del conflicto, desde el golpe, es muy fácil encontrar pruebas de que fue un golpe, que hubo un derrocamiento, y que en las primeras 24 horas del golpe, Estados Unidos y otros comenzaron a tomar el control de las agencias de inteligencia, el gobierno y la economía de Ucrania para usarla como herramienta contra los rusos. Pero incluso cuando tienes los hechos, que no se pueden discutir, he notado que hemos pasado a otro nivel ahora. Ahora dicen, bueno, entonces estás apoyando las narrativas rusas. Así que ya no se trata de si es verdad o no, sino de que la historia parece dar legitimidad a los rusos y nos deslegitima a nosotros. Así que simplemente presentarla, incluso si es correcta, se convierte en una cuestión de narrativa. Ese es el problema. Se supone que puedes estar en las trincheras con nosotros, y si no estás, simplemente dices ABC. Eso es todo lo que tienes que hacer. Incluso las sanciones. Esto es algo que también me desconcertó, porque desde 2014 ese ha sido mi principal tema de investigación. Rusia diversificando su economía, mirando hacia el este, haciéndose más resistente a las sanciones. Así que lo dije enseguida, en cuanto llegaron las sanciones. Nunca podrían tener éxito. Rusia estaba preparada para esto. Pero entonces te dicen que estás minando la confianza en las sanciones. Todo es un fenómeno socialmente construido. Si creemos que las sanciones funcionan, la gente las apoyará, y con el tiempo, Rusia se agotará. Así que la realidad ya no forma parte del debate. Parece que todo se reduce a una batalla de narrativas. Mira, quiero decir, la realidad es que la élite occidental no tiene absolutamente ningún plan de cara al futuro. No tienen absolutamente ninguna imaginación. No son capaces de reflexionar ni de innovar. Bien, entonces, ya sabes, imponen sanciones a Rusia en 2020 porque impusieron sanciones a Rusia en 2014. Y ya sabes, Trump llega al poder. Y en ese momento todo el mundo sabe que las sanciones no van a funcionar. De hecho, la economía rusa va bastante bien. Así que ya sabes, Rusia tiene tantas formas de eludir esas sanciones occidentales. Y Trump básicamente le dijo a Putin, si no cooperas conmigo, te voy a imponer sanciones. Así que hemos llegado a un punto en el que todo el mundo occidental vive en su propia burbuja, completamente alejado de la realidad. Otro problema que va a desgarrar Europa Occidental es la inmigración. Ya sabes, quiero decir, sí, esta guerra en Ucrania no va bien. Pero mira, este tema de la inmigración va a dividir a la sociedad occidental. Fíjate en lo que está ocurriendo en Francia, en el Reino Unido. Quiero decir, hay disturbios raciales y uno tiene que preguntarse cuánto tiempo más podrá mantenerse unida la sociedad ahora que hay tanta inmigración, tanto conflicto dentro de estos estados-nación. Así que por desgracia, de cara al futuro,
Creo que lo que va a suceder es que el mundo occidental, especialmente la OTAN, se va a implicar más en Ucrania. Y esto va a provocar guerras civiles dentro de estas sociedades. Y no son capaces de ver lo que resulta evidente para todos los demás. Bueno, si nos desplazamos hacia otra parte del mundo, porque, en efecto, vivimos tiempos turbulentos, en gran medida debido al agotamiento de Occidente, pero también al auge de nuevos centros de poder. China, por supuesto, es uno de ellos, y en este momento irradia mucha energía. Cualquiera que vaya allí casi puede sentirlo en el aire. Pero, precisamente por eso, son tiempos turbulentos. Quiero decir, uno pensaría que un enfrentamiento entre estos dos gigantes, China y Estados Unidos, podría adoptar distintas formas. De hecho, ya se trata de una guerra económica. Pero si las cosas no van bien para el lado estadounidense, ¿recurrirán a una opción militar? ¿Cómo ves que se desarrollará la rivalidad entre Estados Unidos y China? Sí, tengo una visión muy diferente de la rivalidad entre Estados Unidos y China que otros analistas, ¿de acuerdo? Creo que Rusia e Irán son potencias revisionistas en el sentido de que han sido aisladas, marginadas por la economía global controlada por Estados Unidos y sus aliados. Pero China es, en gran medida, una potencia del statu quo, ya que se ha beneficiado enormemente durante los últimos 40 años de la globalización, especialmente del comercio con Estados Unidos. También se podría argumentar que las economías estadounidense y China son interdependientes, lo que significa que China aprovecha su exceso de mano de obra barata y exporta a Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos entrega dólares estadounidenses a China. Así que lo que está ocurriendo es que China, en esencia, está apoyando o sosteniendo el dólar estadounidense, que todo el mundo sabe que es un esquema Ponzi. Y Estados Unidos, a su vez, está transfiriendo tecnología a China, ayudándola a hacerse más próspera y abriendo su vasto mercado de consumo a los productos chinos, lo que brinda oportunidades de empleo a millones de personas en China. Por eso creo que China y Estados Unidos acabarán logrando un acercamiento. Y ya lo estamos viendo porque el presidente Xi y el presidente Trump se reunieron en Corea del Sur y la reunión fue muy bien. Bueno, según se informó, no fue una gran reunión, pero Trump dijo que había ido muy bien. Y deberíamos esperar más reuniones en el próximo año. Creo que lo que ocurrirá será un acercamiento entre China y Estados Unidos, porque ambos se benefician más colaborando que enfrentándose. Estas dos economías son básicamente interdependientes y están entrelazadas, ¿verdad? Porque ya sabes, Estados Unidos lleva 10 años hablando de relocalizar su producción y no ha funcionado, porque la economía estadounidense no puede sostener el coste de esa relocalización. Todos esos proyectos de miles de millones de dólares que se han destacado y promocionado no han salido muy bien. Así que China es básicamente insustituir a la orden reforma en los Estados Unidos. Creo que la amistad entre Estados Unidos y China Bueno, parece que gran parte de la hostilidad hacia China por parte de Estados Unidos se basa en la idea de que no pueden convivir con una China poderosa. En otras palabras, parece que se trata de algo que socava la hegemonía estadounidense más que a Estados Unidos en sí. No lo sé. Tengo la impresión de que Estados Unidos no puede realmente restaurar su antigua hegemonía. Los años 90 no van a volver. Y creo que si hubiera debates más racionales en Estados Unidos, y de hecho cada vez hay más voces que lo sugieren, podría alcanzarse un acuerdo con China. Porque si Estados Unidos aceptara a China, no tendría que impedir su ascenso. Estados Unidos podría incluso beneficiarse de ser, ya sabes, uno entre iguales en un sistema multipolar. Podría reducir su exposición exterior y dejar de perder tantos recursos. Puede poner en orden su casa económica, estabilizar la sociedad y la economía. Pero, por supuesto, los estados no siempre actúan de manera racional cuando están en declive. De ahí suele venir mi pesimismo.
Desde una perspectiva racional, sin embargo, cabría pensar que Estados Unidos, dado el relato alternativo de la hegemonía, podría estabilizarse dentro de un sistema multipolar, que habría cierto margen para ello. Pero mi última pregunta vuelve a referirse a los dos gigantes euroasiáticos. Lo más sorprendente, que nadie parecía prever, fue que China y Rusia encontrarían un terreno común. De hecho, sus economías son bastante complementarias entre sí. A diferencia de Europa y Rusia, no hay una Ucrania de por medio que pueda utilizarse como intermediario para desvincular a Europa. ¿Deberíamos sorprendernos si esta asociación se mantiene en el tiempo? Sí, no soy tan optimista respecto a la relación entre Rusia y China, porque creo que aún hay algunas cuestiones geopolíticas que deben resolverse. Un punto de fricción que me viene a la mente es Kazajistán. Desde la década de 1980, China ha estado invirtiendo mucho allí, porque Kazajistán es un punto clave para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Básicamente, todo tiene que pasar por Kazajistán para llegar a Oriente Medio y Europa. Así que China está destinando muchos recursos reis en Tahiti Toinath. Hay timber de fuerte minrex Malink. It's invested heavily in Kazakhstan. And what's happened these past few years. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que Kazajistán ha desarrollado una actitud mucho más prorrusa. Básicamente ha habido un cambio de liderazgo en Kazajistán y el gobierno ahora se inclina más hacia Rusia. Mi punto es que entiendo que la gente vea a Irán, Rusia y China formando este bloque euroasiático que podría anular el poder naval estadounidense. Y si eso llegara a suceder, el continente euroasiático podría prosperar. Pero debemos recordar que la geografía y la historia son bastante persistentes, y Rusia, China e Irán tienen largas historias de conflicto, largas historias de tensiones geográficas y geopolíticas. Así que no sé con qué facilidad pueden resolverse estos conflictos. Sé que China está muy comprometida con la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero Rusia tiene su corredor norte-sur e Irán cuenta con sus propios programas de rutas comerciales. Así que la pregunta es, bien, si estas tres naciones se unieran y trabajaran juntas, ¿quién sería el líder? ¿Qué moneda sería la moneda universal? Y pueden resolverse mediante negociaciones todas esas disputas territoriales que han persistido durante los últimos siglos. Creo que hay cuestiones geopolíticas muy serias que deben abordarse antes de que estas naciones puedan trabajar juntas en paz. Sí, porque lo que a menudo se oye de China y Rusia es que no son aliados, sino más que aliados. Un aliado sería esencialmente el país A y el país B cooperando contra el país C. En otras palabras, el argumento es que no dependen de equilibrar colectivamente a Estados Unidos. Pero esto es lo que me preguntaba. Todo el mundo reconoce que el intento de Estados Unidos de imponer su primacía ha unido a estos países. Si Estados Unidos abandonara sus aspiraciones de restaurar la hegemonía, ya no necesitarían este equilibrio colectivo. ¿Crees que muchos de los problemas o desafíos entre chinos, rusos e iraníes empezarían a aflorar más si se eliminara a Estados Unidos de la ecuación? De acuerdo, si yo fuera un estratega geopolítico chino, que no lo soy, ¿vale? Pero si lo fuera, si trabajara para el gobierno, diría que, objetivamente hablando, probablemente sea mejor para China que Estados Unidos permanezca en el sudeste asiático a que se marche. La razón es la siguiente. Imaginemos que Estados Unidos se va, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo respondería Japón? ¿Cómo respondería India? ¿Cómo respondería Rusia? ¿Cómo respondería Corea del Sur? ¿Cómo respondería Corea del Norte? Así que hay distintos actores geopolíticos en mi región, y realmente me costaría anticipar cómo se comportarían. Japón ha sido históricamente muy agresivo porque es una potencia naval sin mucha tierra ni recursos. La gente no siempre lo aprecia, pero la gran potencia naval del sudeste asiático no es Estados Unidos, ni siquiera China, sino en realidad Japón.
Si elimináramos el poder aéreo, la armada japonesa sería la fuerza naval dominante en el sudeste asiático. Y la razón es que tienen que serlo. Recuerda que Japón es una isla aislada con muy pocos recursos, por lo que necesita para ejercer hegemonía naval el sudeste asiático. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron a la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Occidental. Así que Japón es en gran medida una potencia marítima agresiva. Luego miras a Corea del Sur, que siempre ha tenido esas animosidades históricas contra Japón y contra China por haber sido colonizada por esas dos grandes potencias. Mira a Vietnam, mira a la India. Así que, si yo fuera un analista geopolítico, pensaría, ¿sabes qué? Me alegra que Estados Unidos esté donde está, porque al menos mantiene el statu quo. Y me alegra el statu quo, porque no tengo que lidiar con Japón, Corea del Sur, Rusia e India. Así que digo esto como analista geopolítico que trabaja en China, no. Quiero decir, simplemente digo que prefiero que las cosas sean mucho más previsibles, mucho más estables, mucho más continuas. Y eso significa que Estados Unidos se mantenga donde está. Creo que es un punto excelente. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Si Estados Unidos abandonara Asia Oriental, existe una buena posibilidad de que Japón cruzara el umbral de desarrollar, por ejemplo, armas nucleares si tuviera que mantener su propia capacidad de disuasión. Y de hecho, solo hay que mirar a Europa. La administración Trump ha puesto en duda su interés y prioridad en mantener su presencia allí. Y la respuesta, bueno, basta con mirar a Alemania, que solía ser un país pacífico, que había aprendido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se está convirtiendo en uno de los más militaristas. Quieren participar en el reparto nuclear. Quieren tener el ejército más grande de Europa. Es decir, les gustaría estar a la vanguardia en la confrontación con Rusia. Esto ni siquiera se parece a la Alemania de hace solo 4 o 5 años. Así que creo que si Estados Unidos se retirara de Asia Oriental, las consecuencias tampoco serían favorables para China. Creo que es un punto muy válido que destacar. Pero antes de irnos, ¿tienes algún pensamiento final? Sí, así que una de las cosas que estoy observando muy de cerca, y creo que a tus espectadores también podría interesarles, es el auge de la Pax Judaica. Lo que estoy viendo es como muchas naciones creen que la Pax Judaica puede ser de su interés y por lo tanto están promoviendo su ascenso. Que Estados Unidos promueva el auge de la Pax Judaica es comprensible. Pero si yo estuviera en Rusia, Israel sería un muy buen socio comercial porque, ya sabes, al final Rusia va a ganar esta guerra en Ucrania. Va a controlar el Donbass y por lo tanto podrá controlar alrededor de 1/3 de los carbohidratos del mundo. ¿Dónde está mi mercado? Mi mercado está en África, en Oriente Medio. Así que Israel sería el punto de entrada perfecto a estos mercados. Exacto. Así que si yo fuera Rusia, pensaría que quizá la Pax Judaica me beneficia. Si fuera China, la Pax Judaica también me beneficiaría, porque la Pax Judaica significa que Israel tomaría el control de Siria, Irak, Egipto y posiblemente Libia. Y por tanto, Israel necesitaría una gran cantidad de gasto en infraestructuras. Necesitaría muchos proyectos de infraestructura. También tendría que invertir mucho dinero en centros de datos, en inteligencia artificial, y crear este enorme estado de vigilancia para supervisar el gran proyecto israelí de la Pax Judaica. Así que creo que la gran sorpresa de los próximos 5 a 10 años será el auge de la Pax Judaica. Y eso es algo que estoy observando muy de cerca en este momento. Pero ¿no sería el contraargumento que Israel ha empezado a agotarse por sobreextender su ejército? La economía también se ha visto perjudicada por la marcha de muchos jóvenes. Ahora está alimentando una gran crisis política. Y ya sabes, parece que en el fondo hay un problema más profundo. Se está cuestionando, si no socavando, todo el ethos de lo que Israel debería representar.
Por supuesto, también se puede añadir que los vecinos, los dirigentes de los estados árabes e incluso Turquía, se enfrentan ahora a más dificultades para explicar por qué no adoptan una postura más hostil hacia Israel. Dado que Estados Unidos está en relativo declive como su principal protector, normalmente se escucha el argumento contrario, que Israel está esencialmente acabado. Right. How would you So, respond to that? So I think De acuerdo. ¿Cómo responderías a eso? Creo que la nación de Israel y la Pax Judaica no son lo mismo. La nación de Israel es, en gran medida, un proyecto sionista, mientras que la Pax Judaica sería un proyecto de capital o finanzas transnacionales. Así que digamos que tengo $1,000 millones y necesito invertirlos en algún lugar. No quiero invertir en Estados Unidos porque tiene una deuda de $38 billones. Está dividido y parece estar al borde de una guerra civil, así que sería un poco absurdo poner $1,000 millones en Estados Unidos. ¿Dónde pongo este dinero? Bueno, el único lugar donde puedo invertirlo y verlo crecer con el tiempo es Israel. Y la razón es que todo Oriente Medio, mira Libia, mira Irak, Siria, está destruido. Pero eso ofrece una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Así que, si soy capital, solo me interesa el crecimiento y el retorno de la inversión. Y creo que toda persona adinerada piensa así. Si tengo $1,000 millones en el banco, tengo que invertir mi dinero en algún sitio. Lo pondría en Israel. Y no solo eso, trabajaría muy duro para asegurarme de que Israel salga ganando. Y como dices, quizá eso sea algo que los propios israelíes no quieran, pero a menudo la historia la deciden quienes tienen el poder, y no el propio pueblo. Bueno, es una perspectiva muy interesante. No lo había visto desde ese ángulo. Así que antes de que te vayas, ¿dónde puede encontrarte la gente y seguir tu trabajo? Sí, tengo un canal de YouTube, Predictive History, donde subo mis conferencias sobre historia. Así que, básicamente, estoy intentando analizar lo que ocurrió antes y averiguar qué significa para el presente. He hecho mucho análisis sobre la historia de Oriente Medio y creo que la Pax Judaica es el futuro. Pienso que esa cuestión se convertirá en una potencia dominante en Oriente Medio. Si quieres entender mi razonamiento y mi análisis, no dudes en visitar mi canal de YouTube, Predictive History, donde profundizo en la historia de Oriente Medio. También tengo un Substack, también llamado Predictive History, al que puedes suscribirte. La mayoría de nuestros cursos son gratuitos, así que si te interesa mi análisis geopolítico, te lo recomiendo encarecidamente. Gracias. Sí, deberíamos haber dedicado más tiempo a Oriente Medio, pero quizá la próxima vez. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós.